las características más interesantes del pensamiento occidental desde sus orígenes, desde el mundo griego, ha sido el interés por otras culturas. Hoy vamos a tratar sobre la imagen de la India que tenía la Ilustración. Para hablarnos sobre este tema, hoy contamos con la presencia de Gerardo López Sastre, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha y estudioso de la filosofía del siglo de las luces. Buenos días, Gerardo. Buenos días, María Teresa. Una primera pregunta que podemos calificar de metodológica: ¿qué sentido tiene estudiar otras culturas ajenas, distintas a la propia, y qué podemos conseguir con ello? Las otras culturas, desde luego, pueden ser una ocasión de que nos reafirmemos en la propia, ¿no? Eso sería un ejercicio de etnocentrismo. Pero el estudio de otras culturas puede servir como un instrumento para descubrir, digamos, para alcanzar una distancia y descubrir los elementos a reformar de la propia. O sea, de alguna manera, una cultura significa, en cierto sentido, una alternativa a nosotros. Insistiría mucho en ese a, es decir, el convencimiento de que seguramente si hubiéramos nacido en otro contexto, en otra época, pensaríamos de otra forma, pero también otra cultura puede significar una alternativa para nosotros, en el sentido de válida para nosotros. De pronto, después de entrar en contacto con otra cultura, pues puedo descubrir que mis ideas religiosas son falsas, volverme escéptico, volverme agnóstico, cambiar de religión. En suma, el estudio de otra cultura te permite, en última instancia, aunque parezca curioso, conocerte mejor a ti mismo. Es un proceso de autodescubrimiento. A otra cultura siempre vamos a ir con prejuicios, siempre vamos a ir con nuestros intereses. Eso es criticable, pero eso es hasta cierto punto ineliminable. Lo importante es si desde luego en la otra cultura aparecen las respuestas a los problemas que nosotros teníamos, y si por otra parte aparece algo nuevo, algo que nos sorprende, y es a partir de esa verdadera experiencia de la sorpresa en donde un poco aprendemos algo genuinamente nuevo, algo inesperado, algo que puede, pues como decía hace un momento, servir para criticar nuestra cultura, para mejorarla, para asimilar un rasgo que proviene de fuera, pero que nos puede resultar interesante. Y en ese sentido, quizá una de las características más interesantes de la cultura occidental ha sido ese interés por lo ajeno, ese interés por la alteridad, ese interés por lo que ocurría fuera de sus confines. ¿Todo lo que has dicho crees que es especialmente importante en el siglo XVIII para el pensamiento ilustrado? Sí, porque el siglo ilustrado, bueno, es el siglo de las luces, es el siglo de la razón. Se ve luchando contra la superstición, contra una nobleza hereditaria, y para eso un poco va a crear una utopía basada en otras culturas. Por ejemplo, a partir de la imagen del buen salvaje puedes criticar el carácter artificial de tu propia cultura, o a partir, por ejemplo, de la imagen de China, un tema en el que a mí me interesa especialmente, pues puedes pensar que si en China hay tolerancia, pues en Europa no debería haber guerras de religión. Si los chinos son deístas, pues a lo mejor, en cierto sentido, el cristianismo sobra. Si los chinos tienen un sistema de gobierno meritocrático, es decir, a través de un sistema de exámenes acaban gobernando las personas más preparadas, pues un sistema basado en la arbitrariedad o en la nobleza hereditaria, pues es un sistema que de alguna manera habría que superar. Luego, en el siglo XVIII va a jugar muchísimo con el empleo de las otras culturas para criticar lo que percibe como males de nuestra sociedad. Males que, en tanto que no existen en otras sociedades, son percibidos como contingentes. Por poner un ejemplo, las cartas persas de Montesquieu, unos persas que visitan Europa y perciben los males de la sociedad francesa. ¿Qué papel representa la India en este contexto? Realmente, para el siglo XVIII, la gran imagen arquetípica a partir de la cual criticar los males de la cultura europea es un poco China, y hasta cierto punto una imagen idealizada
del buen salvaje que puede encontrarse en América o en los mares del sur, en el caso de Diderot. China domina el pensamiento del siglo XVIII y yo creo que para una predominancia de la imagen de la India realmente tenemos que esperar al romanticismo. El romanticismo va a reivindicar la India en el sentido de que va a ver la cultura europea como una cultura racionalista, como una cultura científica, y en ese sentido ha perdido algo de espontaneidad, ha perdido, por ejemplo, el contacto con lo divino, y entonces necesitaríamos complementar ese racionalismo, esa racionalidad científica con un planteamiento religioso, místico, espiritual, que en este caso vendría de la India. O sea que en un sentido importante la India no ocupa la mentalidad de los ilustrados. Ahora bien, hay una excepción que yo creo que históricamente ha pasado muy desapercibida, que es la de William Robertson, y es un poco en la que a mí me gustaría insistir. ¿Quién era William Robertson? ¿Podrías comentar algo sobre la vida o la figura de este escritor? Robertson era un historiador escocés. Aquí habría que decir muy brevemente que a principios del siglo XVIII se produce la unión entre Inglaterra y Escocia. Entonces, a partir de esa unión, Escocia, que era uno de los países más pobres, más atrasados de Europa, a partir de la unión va a ser uno de los países más ricos. Esa transformación política, económica, va a generar un gran movimiento intelectual al que conocemos con el nombre de Ilustración escocesa, y ahí están pensadores de la talla de Hume y de Adam Smith o William Robertson. William Robertson es un clérigo, es un miembro de la asamblea de la Iglesia escocesa, en este sentido es un clérigo importante. Al mismo tiempo, va a llegar a ser rector de la Universidad de Edimburgo, y su gran obra intelectual es un conjunto de obras históricas, una historia de América, una historia de Escocia, una historia de Carlos V, que es una forma de decir una gran historia de Europa, y la obra que a mí más me ha interesado, una obra del conocimiento que tuvieron los europeos de la India. La obra se llama algo así como Disquisición histórica sobre el conocimiento que tuvieron los antiguos sobre la India antes del descubrimiento del pasaje a la India a través del Cabo de Buena Esperanza. Entonces, en esa obra nos habla de las relaciones entre Europa y la India, y al final escribe un apéndice donde intenta un poco compendiar su visión peculiar, su visión propia de la cultura de la India, de la religión de la India, de las instituciones de la India, vistas desde una perspectiva muy favorable. Sí, ¿cuáles son las tesis fundamentales de su libro? Bueno, el libro es muy curioso porque yo decía que el romanticismo va a exaltar la imagen de la India como una cultura radicalmente distinta, como frente a la apuesta por la racionalidad, por la ciencia propia de Europa, pues la cultura india ha sido una cultura mística, religiosa, espiritual. Ahí surge un cierto exotismo en relación a la India que yo creo que ha continuado hasta nuestros días. La imagen de Robertson es completamente distinta. Nos presenta una historia de las relaciones comerciales entre Grecia, Constantinopla, el Imperio Romano, posteriormente la República de Venecia, y la India, unas relaciones comerciales basadas en la capacidad de la India para exportar piedras preciosas y perlas, para exportar especias e incienso, también para exportar seda que a veces provenía de China. Entonces aparece un poco la idea de que la India siempre ha estado en contacto con lo que, de una manera quizá un poco informal, podríamos llamar Europa. Siempre ha habido contacto, ha habido iglesias cristianas en la India, ha habido influencias de la India en la cultura europea, por ejemplo, a través de la aritmética o en el ámbito de las matemáticas, y sobre todo
ese comercio que ha sido fructífero para todas las partes implicadas, se ha desarrollado en el seno, en el caso de la India, de una cultura extraordinariamente antigua, extraordinariamente rica y sobre todo extraordinariamente desarrollada. Y ahí Robertson piensa que hay una serie de pruebas que de alguna manera nos permiten equiparar a los indios por los que serían un poco los elementos fundadores de nuestra cultura, por ejemplo los griegos, ¿no? En ese momento se están produciendo las grandes traducciones directas de elementos culturales de la India, están llegando a Europa. Entonces William Robertson toma nota por una parte de la traducción recientemente aparecida de Sakuntala, del drama El anillo de Sakuntala, y por otra parte de la traducción de un gran texto religioso, la Bhagavad Gita. Y entonces observa que, por ejemplo, en este texto, en la Bhagavad Gita, se encuentra, por una parte, un elemento monoteísta, lo cual para él es extraordinariamente importante. Él piensa que por una parte está lo que podríamos llamar la superstición y por otra parte está la religión. El origen de la superstición, digamos, de las antiguas religiones politeístas, incluyendo también las antiguas religiones de la India, estarían un poco en el miedo, en el temor de los hombres. Los hombres pues ven rayos, ven truenos, ven un terremoto, ven una sequía, y entonces piensan que detrás de cada acontecimiento un poco de estas características hay una divinidad. Y bueno, pues eso es la superstición, ¿no? Que nos lleva al politeísmo. Pero la razón nos hace pensar que la grandiosidad de este mundo tiene que tener algún tipo de creador, y eso, digamos, eso es la religión. Y el papel de la Bhagavad Gita en la cultura de la India sería justamente haber asentado ese monoteísmo, es decir, tomar conciencia de que por una parte está la mente del hombre, que es el alma, y él cita un texto de la Bhagavad Gita en donde se habla de que el alma es algo que las armas no pueden cortar, que el fuego no puede quemar, que el frío no puede helar. Dicho de otra forma, el alma es un elemento inmaterial, inmortal en el ser humano. Y por otra parte hay algo así como el alma del mundo, la divinidad que ha creado el mundo, aunque él piensa que él interpreta esto desde una clave panteísta, digamos, pues esa divinidad es el alma del mundo, y lo que ocurre es que nosotros somos como una especie de gota divina que puede fundirse en ese océano divino que es la divinidad. Es decir, con esto yo creo que demuestra tener un buen conocimiento de los elementos centrales del pensamiento hinduista. Y esta concepción religiosa muy sofisticada, que él piensa que equipara un poco a los indios, como por ejemplo el pensamiento de los estoicos, que hablaban también de una razón cósmica, de la cual nuestra razón individual participaría. Lo único que él dice que los indios han descubierto estos planteamientos antes un poco que los propios estoicos en Occidente, pues a esto se une un planteamiento moral que implica un poco lo que hoy llamaríamos una ética deontológica. La idea de que lo importante de una acción moral no son las consecuencias, no son los resultados de las acciones, sino que es la intención, lo que tú has intentado conseguir con ella. ¿Y cuál puede ser la intención de una acción para que realmente sea moral? Bueno, pues el bienestar de la humanidad, el bienestar del todo. Luego, ¿qué ocurre con la cultura de la India? Pues tiene una religiosidad elevada, aunque él como clérigo, yo creo que en el fondo, bueno, pues piensa que en fin, la ayuda de una revelación no vendría mal, y por otra parte tiene una moral elevada. Y entonces una cultura que tiene una religión y una moral elevada, pues es una cultura que merece respeto. Dicho de otra forma, quizá lo interesante, lo actual del pensamiento de William Robertson es que nos presenta una India para cuyo bienestar realmente no se necesita de Occidente, ha sabido evolucionar por sí misma, y entonces esto yo creo que convierte a su libro, y sin duda por esto no fue nada bien recibido, sobre todo a lo largo del siglo XIX, es un libro que nos puede servir
de crítica al colonialismo, de crítica al imperialismo, de crítica a lo que luego, desgraciadamente, ha ocurrido en las relaciones, digamos, generales entre Oriente y Occidente. Hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias, Gerardo, por acercarnos a la visión de la India en el pensamiento ilustrado. Gracias a ti por invitarme. Yo, ya sabes que estoy encantado siempre de participar en estas charlas y tener ocasión de hablar de temas que, bueno, yo creo que a los dos nos encantan o nos apasionan. Quiero terminar con unas palabras de William Robertson sobre la India. Si pudiera esperar que la descripción que he proporcionado de las costumbres e instituciones del pueblo indio pudiera contribuir en la porción más pequeña y con la influencia más remota a hacer que se respetara más su carácter y que su condición fuera más feliz, concluiría mis trabajos literarios con la satisfacción de pensar que no he vivido o escrito en vano.